Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Varilla, soy pastor de la Iglesia Presbiteriana Reformada Pacto Eterno de Chía. Nos acompaña una vez más el pastor Javier Muñoz de la Iglesia Presbiteriana Refugio. ¿Cómo está, pastor? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Hoy vamos a hablar de algo que veníamos anunciando, la ayuda al que sufre. Y creo que la pregunta llamada a ser la primera es la causa del sufrimiento. ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo, pastor? Ah, bueno, la consecuencia de la desobediencia del ser humano a Dios fue lo que trajo todo tipo de desgracia que nosotros podemos reconocer en el mundo. Cuando Dios hizo la creación, leemos en Génesis que Él vio la creación y dijo, todo esto es bueno, y bueno en gran manera. Cuando finalizó, después de crear el ser humano, dijo, todo esto es bueno en gran manera. De tal manera que no había sufrimiento, no había dolor, no había muerte. Luego viene la caída y a causa de la caída entra la muerte, pero la muerte es todo tipo de dolor, de frustración, de injusticia. Todo eso viene empaquetado en el concepto muerte. Cuando Dios advirtió a Adán que del día que de este árbol comieras ciertamente morirás, estaba hablando de todas estas cosas, todo tipo de desgracia, todo tipo de inconformidad, de vacío, está dentro de la muerte. Porque ¿qué es la muerte? La muerte no es, como a veces pensamos en la Biblia, dejar de existir. La muerte es estar separado de. Entonces la muerte es estar separado de Dios, y al estar separado de Dios estamos separados de todo lo bueno. Porque cuando dice todo esto es bueno en gran manera era porque todas las cosas estaban gobernadas por Dios, bajo la autoridad de Dios y bajo la autoridad del hombre que Dios había creado para ser el representante de su autoridad. Y el desempeño del hombre en la creación iba a traer bendición a toda la creación y gloria y fruto y bendición a todas las cosas creadas. Pero cuando el hombre se revela, entra en rebelión contra todo ese plan de Dios, entonces las consecuencias son todo lo contrario. Y entonces el dolor como tal, si bien por supuesto Dios está en control de todas las cosas y todas las cosas que suceden, los desastres naturales, las enfermedades, las guerras, la violencia de los hombres, Dios está en control de todas las cosas, pero la responsabilidad de que eso exista en esta creación es la responsabilidad nuestra, de los seres humanos. Que la mayor injusticia es que el hombre haya abandonado a su creador, ¿no? Se haya ido en contra de él. Exacto. Y eso, el abandonar los estándares bíblicos dentro del hogar también ha causado injusticia, ¿no? Definitivamente está circunscrito al hogar porque estaban solo Adán y Eva, un matrimonio. Sí. Sí. De ahí tenemos tantos huérfanos, ancianos abandonados, maltrato en los hogares, abandono de los hogares, no educar a los hijos, como el Señor nos entregó la responsabilidad y hablábamos en el video pasado, ¿no? Ahora, también es innegable que hay muchos que sufren por sus propios pecados y malas mayordomías, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Y hay sufrimiento espiritual, emocional y físicamente por la desobediencia a Dios. Sí, a todo nivel, eso se da a todo nivel. Estamos muertos espiritualmente, alejados de cualquier tipo de conformidad, de deleite, de realización sin Dios. Estamos completamente incapaces de cualquier bien afectivo y de relaciones personales profundas, íntimas, verdaderas y continuas a causa de nuestra rebelión contra Dios. Y la tierra produce espinos y cardos a causa de la rebelión contra Dios. Entonces, todo tipo de sufrimiento a todo nivel es consecuencia de la caída, de la desobediencia. ¿Y qué es lo que vemos hoy muchísimo en nuestro país, ¿no? Sí, y es tremendo porque a veces vemos el tema del maltrato en los hogares y cuando se dice que se muestra como que es que el hogar es peligroso. Y yo escuchaba en estos días a una de las ministras, decía, tenemos 10 millones de hogares, ¿no? Y hablan de 5.600 abusos que son terribles producto de la caída, pero hacen ver como si el diseño de Dios en el hogar es el culpable de eso, y Dios no es el culpable. No, definitivamente. Cuando vemos en la creación, Adán ve a Eva y dice, oh, esto es ahora carne mi carne, y se muestra la intimidad profunda que había entre Adán y Eva, y que es obvio porque al ser creados a imagen de Dios,
en las personas de la Trinidad hay una unidad impresionante, profunda pues no la podemos abarcar. Y el hombre, al ser creado varón y mujer a la imagen de Dios, mostraba esa unidad en amor. Ahora, ¿qué pasa a causa del pecado? Entonces, a causa del pecado ellos sienten vergüenza, ellos se esconden y ellos empiezan a ir el uno contra el otro, porque resulta que la semilla que Satanás sembró en Eva y en Adán, que se expresa en la rebelión contra Dios al comer del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, es soberbia y egoísmo, es decir, yo primero y a mí primero. Entonces, cuando en la relación matrimonial tenemos el yo primero y a mí primero, el egoísmo y la soberbia, entonces no puede haber unidad. O sea, es imposible la unidad en donde yo estoy primero y todos para mí primero. Porque si ambos están en la misma posición, como es el caso de las personas caídas, entonces lo que hay es división. Por eso, ¿qué es un divorcio? Un divorcio es decir, no, mira, ¿sabes qué? Tú no me hiciste feliz. Yo, como estoy yo primero, entonces adiós. Sí. Incompatibilidad de carácter. Exacto, y es porque estoy pensando en mí primero. Sí. Entonces, ahora, por supuesto, entonces, en el hogar mismo es que empiezan todo este tipo de tragedias al ser egoístas, al ser soberbios y al tener hijos egoístas y soberbios. Caín mata a Abel. Eso es en el hogar, eso es profundamente íntimo. Sí. Y por eso la tragedia es tan terrible, porque empieza en la intimidad del ser y en la intimidad de la relación. Y acto seguido, capítulo siguiente, adulterio. Sí. Y ya toda una cosmovisión construida desde el punto de vista pagano y no desde el punto de vista de Dios. Desde el punto de vista del yo y no desde el punto de vista de Dios primero y por lo tanto tú primero. Y como le decía ahorita, es lo que vemos hoy en nuestra nación, ¿no? Y esto me lleva a una pregunta, y es la necesidad de una respuesta bíblica. ¿Es necesario que los cristianos demos una respuesta bíblica sobre el sufrimiento? Es que es imposible que no o sea, la promesa de Dios, en medio de esa tragedia de la caída, la promesa de Dios hace que esté presente en el mundo la restauración. Ahora, ¿cómo se manifiesta la restauración declarada por Dios en su promesa en un mundo caído? Eso es la iglesia. Entonces, si bien vemos la profunda tragedia a nivel espiritual, emocional y material de la caída, debemos por obligación ver la restauración a nivel espiritual, emocional y material por medio de la iglesia. Y a la dignidad del hombre que Dios le ha entregado. ¿Cómo hace falta eso, no? Eso me lleva a otra pregunta. Entonces, ¿realmente podríamos quedarnos aislados del sufrimiento físico, emocional y espiritual de los no cristianos? No, y no por dos razones. Primero, porque seguimos en el mundo y nosotros incluso seguimos padeciendo. Es decir, hemos sido rescatados del mundo, pero vivimos en el mundo, todavía los padecemos. Entonces, en ese sentido, un creyente padece las mismas cosas que padece un incrédulo, pero las padece de manera diferente. El creyente siempre padece, por ejemplo, una enfermedad, una ruina, aún la dificultad de las relaciones personales. Todo eso lo vive con esperanza, porque entiende que en el amor y gobierno tierno de Dios, todas esas cosas le ayudan para que vaya viendo su pecado, cortando su pecado, para que vaya confiando en Dios y para que vaya caminando en una restauración de todas estas cosas. Entonces lo vive diferente, pero también es un testimonio hacia el no cristiano. Hacia el no cristiano, de cómo un creyente padece todas estas cosas. Pero además de eso, nosotros reflejamos a un Dios que es lleno de gracia y misericordia. Entonces la iglesia debe por obligación ir al no creyente con la misma gracia y misericordia con que nosotros existimos en Cristo. Es decir, el Señor nos amó estando nosotros en nuestros delitos y pecados. Entonces nosotros amamos al mundo aún en sus delitos y pecados, como Dios nos amó a nosotros. Amén. Así sean víctimas o sea el resultado de sus propias decisiones personales. Correcto. Sí, eso es importante entenderlo. Y pensaba yo en estos días, meditaba en algo, ¿no? Entendiendo que maltrato significa dar un trato de maldad, porque a veces, yo no sé si usted se ha dado cuenta, esa palabra ya no está bien usada, ¿no? Se está aplicando el manual. Sí, si yo disciplino, entonces maltrato. Sí, es maltrato, sí.
pero como se está disciplinando para un crecimiento, no debería ser maltrato. Ahora, yo entiendo que hay maltrato, por ejemplo, cuando unos padres en su castigo queman a un hijo, sí. Eso es un maltrato, es un trato con maldad que no es para edificación, sino para destrucción más bien. Y pensaba yo en lo siguiente, tenemos, sí, de esos 10 millones que esta ministra dijo que habían de familias, porque interesante, yo estaba pensando en esos datos y decía, ¿cuántos millones de familias habrá? Porque muestran 5.600 y me parece que es grave, es más, yo creo que aún 5 hechos de maltrato es grave, pero cuando lo generalizan de esa manera pareciera que todos los hogares en Colombia están colapsados y que esto se acabó, pareciera una distopía, ¿no? Que se está creando como la necesidad de crear un mal irrecuperable y que la única solución es acabar el diseño del hogar y olvidarnos. Otra forma de organización diferente del lugar, lo cual es ir en contra de ellos. Y aumentar el sufrimiento, por supuesto. ¿Sí? Y en eso yo pensaba lo siguiente, ¿no? Pensando en el hecho de que para el cristiano entonces no es una opción ayudar al sufrir, el que sufre, es un mandato de parte de Dios. Pensaba que así como tenemos ese tipo de padres que hacen esto por maldad, por maltrato, tenemos otro tipo de padres que yo no sé si usted ha visto, pero hay padres que por ignorancia no hacen bien el trabajo en sus casas con los hijos. Y hasta dónde nosotros como iglesia somos los que deberíamos tener una escuela de padres, por supuesto, semanal. Yo creo que las conferencias de escuela de padres una vez al año es como lo que el gobierno trata de hacer, de colocar una ley por ahí una vez al año a ver cómo resuelve los problemas, ¿no? Sí. Entonces, sí, es responsabilidad, bueno, es responsabilidad personal estudiar la palabra de Dios e instruirme yo acerca de qué dice la Biblia para mí, o bueno, qué dice la Biblia para los creyentes y para los seres humanos acerca de la educación de los hijos. O sea, no hay excusa. Yo tengo cerebro que Dios me dio, tengo una Biblia en el idioma que yo hablo, que Dios permitió en su providencia, o sea, que yo tengo la responsabilidad. Pero definitivamente la iglesia, una de sus responsabilidades para equipar a los santos a la obra del ministerio, también es, por supuesto, enseñar a los padres y guiar a los padres en lo que dice la Biblia respecto a la educación de los hijos, y dentro de la educación está, por supuesto, el tema de la disciplina. Y eso por un lado, pero por otro lado, como somos pecadores, aún el padre creyente mejor todavía de vez en cuando, por ejemplo, disciplina a sus hijos con rabia, con ira, como descargando frustraciones en lugar de pensando en la educación del hijo. Entonces tenemos que ir entre las dos, ¿no? Por un lado, viendo que debemos añorar y buscar el ideal bíblico de la educación de los hijos, pero por el otro lado confesando nuestros pecados porque no lo hacemos como deberíamos hacerlo siempre bien. Y es responsabilidad personal como creyente y es responsabilidad de la iglesia ir creciendo en ese tema de cómo es que yo educo a mis hijos y cómo, por ejemplo, los disciplino. El tema de la disciplina es crítico hoy en día porque lo que está enseñándose desde el año 1960 es que si yo corrijo físicamente a mi hijo, eso es maltrato, eso es perverso y es contrabíblico, porque la Biblia dice que debemos disciplinar con vara a nuestros hijos. Entonces, ¿quién está equivocado? ¿Los psicólogos o Dios? ¿Cuál de los dos está equivocado? Pero por otro lado, creo que muchos de nosotros no solamente hemos escuchado, sino algunos tristemente hemos recibido nosotros mismos disciplina equivocada de nuestros padres que ya rayan el maltrato, porque no se, como dije ahora, no se trata tanto de pensar en mi hijo y cómo puedo aleccionarlo para que no vuelva a hacer algo que es grave, sino que realmente es que están descargando la ira, la frustración sobre los hijos con cosas que no deben ser, y eso sí es maltrato. Entonces debemos hacer ambas. ¿Y hasta dónde debería tener una escuela de padres abierta para todos los no creyentes, teniendo en cuenta que Dios es rey gobernante también sobre los no creyentes? Sí, definitivamente lo que nosotros podamos entender y vivir a la luz de la palabra de Dios en la iglesia va a influir en lo que la comunidad haga, para bien o para mal. Sí. Para mal, y por eso a veces la misma Biblia dice que por causa nuestra el nombre de Cristo es difamado en la sociedad porque no hacemos las cosas bien. Pero cuando hacemos las cosas bien también, es decir, yo tengo una experiencia muy particular respecto a esto de la educación de los hijos. Pues no tengo hijos,
Y por supuesto, tengo una experiencia como hijo de la forma en que fui tratado por mis padres, y ahora veo cómo los misioneros disciplinan a sus hijos. Y yo, comparándolo con lo que yo recibí, es diametralmente distinto. Pero no solamente yo, sino muchas personas dentro y fuera de la iglesia han visto la corrección bíblica de los hijos por medio de estos misioneros, y han sido impresionados, así como yo he sido impresionado, y han sido exhortados, aún no creyentes, de cómo ellos están disciplinando a sus hijos. Y eso es parte entonces de la gran comisión, ¿no? Y es parte de la gracia común, sí. Y es parte de ser luz al mundo, porque fíjate que ser luz al mundo implica que no todo el mundo es luz. Eso es cierto, eso significa entonces que el Evangelio debe ser predicado abiertamente, ¿verdad? Con nuestros hechos y con la palabra, ¿no? ¿Es correcto ayudar a las personas solo espiritualmente o debemos ayudar a las personas en todas sus necesidades? Bueno, Jesús lo puso de esta manera: si tú le ves a una persona que necesita un vaso de agua y le dice ve en paz, y no le das el vaso de agua, no está haciendo nada bueno, sí. La verdad. Entonces, claro que nuestra responsabilidad es espiritual, pero va más allá. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que la teología de la liberación, que por supuesto nace en nuestras entrañas, porque nace en Brasil, sí. En América Latina, nos ha hecho mucho daño, porque la iglesia, de alguna manera, para huir de esa teología social no bíblica, nos estamos pasando al otro lado, y es que cuando oímos hablar de ayudar al pobre necesitado, lo relacionamos inmediatamente con la teología de la liberación, y eso no es. Pero entonces debemos encontrar los fundamentos bíblicos y aferrarnos a esos, y es muy claro, la enseñanza bíblica no nos da escape a que hay una responsabilidad del creyente y de la iglesia en ayudar en forma material, emocional y espiritual a los creyentes, a los miembros de la iglesia primero, pero también a los no creyentes, y eso es innegable. O sea, el que niegue eso niega la vida. Sí, ¿verdad? Sí, es terrible creer que solamente hay que ayudar a los de adentro y no buscar a los necesitados de afuera. El Señor me enseñó todo lo contrario, ¿no? Y eso incluso me lleva a algo, y es la iglesia, entendiendo la iglesia como el cuerpo de Cristo, entonces requiere ayudar bajo los principios bíblicos al que sufre. Y esto me lleva a otra pregunta: ¿qué tan pernicioso ha sido para nuestra nación y para las naciones que el cristiano, por aquella porque a veces somos más reaccionarios que cristianos, ¿no? Sí. Entonces es más fácil ser anti algo que ser cristiano, porque ser anti algo me libera de una responsabilidad para no confundirme, ¿sí? Pero ser cristiano implica, escuchaba alguna vez a un predicador decir, el hecho de que afuera se esté haciendo herejía sobre el Espíritu Santo no implica que yo tenga que dejar de predicar del Espíritu Santo y hablar de la obra del Espíritu Santo, ¿sí? De la misma manera, el hecho de que afuera se esté haciendo eso y que nosotros hayamos abandonado eso, ¿qué tan pernicioso ha sido que el creyente le haya trasladado, le esté trasladando en estos momentos en que tenemos elecciones en nuestro país en pocos días presidenciales, al gobierno para lavarse las manos? La ayuda al que sufre. Pues es perverso. Es perverso, ¿por qué? Es perverso porque entonces nosotros estamos primero negando el diseño de Dios en cuanto a la ayuda necesitada. Es definitivamente responsabilidad de la iglesia la ayuda necesitada. Que luego en una sociedad, el mundo, la sociedad que rodea a la iglesia, al ver a la iglesia ayudando al necesitado, ayude también, eso está bien, porque eso es parte de la gracia común que está restaurando todas las cosas, no solamente directamente con la iglesia, pero en el ambiente. Pero que la iglesia se niegue a ayudar al necesitado, o en lugar de tomar el puesto que Dios le ha dado de ser el pionero, el más interesado, el que de su propio ser, de su propia esencia, ayuda al necesitado, porque reflejamos a Cristo, que siendo Dios vino, se derramó a sí mismo, todo Él, para salvar y para beneficiar a otros.
nosotros como creyentes, reflejos de Cristo, lo debemos hacer porque es nuestra esencia natural. Si en lugar de eso dejamos que el Estado lo haga, estamos diciendo una cosa muy grave, estamos diciendo que el Estado es el que debe reflejar a Cristo. Y elegir presidentes que hagan el trabajo del cristiano, o sea, elegirlos por esa causa, ¿no? Pues eso trae consecuencias perversas, es decir, cuando la sociedad y la iglesia, que es lo peor, le delega al Estado lo que Dios no le ha delegado, pues no podemos recibir buenas consecuencias. Es decir, miremos toda la historia de los países comunistas y socialistas, que básicamente lo que se enseña en esa doctrina política es que el Estado es el que está encargado de cuidar a los más necesitados y a todos. Contrario al diseño de Dios, en el cual Dios es el que provee y Dios por medio de los suyos es el que va al débil. Entonces comparemos los dos resultados. Sí, y es impresionante porque lo que usted está diciendo es cierto, ¿no? El populista, que normalmente el comunista es el nuevo nombre del populista, ¿sí se da cuenta? Sí, eso es como una falacia, ¿no? Sí. Ya no les digamos comunistas ni socialistas, Sí. sino populistas. Ya no les digamos tiranos, sino dictadores, ¿no? Entonces, el populista que normalmente hace eso es el que patrocina todos los diseños anti-Dios del hogar. Y la abdicación del varón en el hogar ha traído como consecuencia el feminismo que hoy vemos, todo el egalitarianismo, ¿verdad? Toda la ideología de género, ¿sí? Y si la abdicación del varón trajo todas estas consecuencias, divorcios, abandonos, todas esas cosas, que es dentro del hogar, ahora imagínese el abandono de ese mismo diseño, de ese mismo varón diseñado para hacer una ayuda dentro de la iglesia y dentro de la sociedad. ¿Qué entonces consecuencias va a traer sobre la iglesia y sobre la sociedad, sobre la nación? No, es que es terrible. O sea, no seguir el diseño de Dios trae muerte. Trae muerte. Cultura de muerte. Es cultura de muerte. Cultura de muerte. Sí. Es ayudar a lo que conocemos técnicamente como el concepto genésico, que no es otra cosa que limpieza social, ¿no? A veces la gente no logra verlo, pero cuando nosotros vemos que dicen sí, las personas homosexuales se pueden casar, ellos ¿a dónde están siendo conducidos? A la muerte. A la extinción. Eso es correcto. Pues, en una isla donde, o sea, en una creación donde todos somos homosexuales, los seres humanos, pues es la extinción. No hay segunda generación. Sí, no hay segunda Tremendo, generación. ¿no? La ayuda a los pobres. La ayuda a los pobres por parte del Estado solo ha servido, como usted decía, para perversión, para robar, para hacer politiquería, y Dios nos ha dejado entonces la responsabilidad de ayudar a los pobres y necesitados. Total. ¿Creyentes y no creyentes? Total, de creyentes y no creyentes. Si nosotros tomamos la concordancia bíblica acerca de lo que Dios enseña sobre el uso de los diezmos, nos vamos a dar cuenta que en más del 50% de esos versículos en el Antiguo y Nuevo Testamento, uno de los usos de los diezmos que Dios ha establecido, que son sus diezmos, sí, no son nuestros, es la ayuda a la viuda, al huérfano y al desplazado, al extranjero, pero el concepto real bíblico es del desplazado. Entonces, si nosotros como iglesia no usamos los diezmos bíblicamente, pues nosotros estamos siendo malos administradores, negligentes y rebeldes administradores de lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Total. Y esto me lleva a otra cosa, ¿no? El diseño entonces de Dios sobre su pueblo siempre ha sido la ayuda, como usted mencionaba ahorita. A veces he leído comentarios que colocan sobre las cosas que uno pone sobre esto. La otra vez colocaba yo un comentario sobre Job, ¿no? Entonces decía que cuando Job cayó en aflicción, sus amigos no salieron corriendo a ver si el Estado le daba... Sí, tampoco vinieron a darle... Tampoco, ¿no? Pero la respuesta que me dieron fue todavía más curiosa, ¿no? Y es, no había gobiernos cuando Job. Entonces es como si el Antiguo Testamento fuera una cosa diferente al Nuevo y como si Dios estuviera cambiando ideas. ¿Eso es así? Pues mira, es que el concepto de gobierno, mira que es interesante. El concepto de autoridad o el concepto de gobierno es un concepto que está en el puro corazón de la Trinidad.
El Padre es autoridad sobre el Hijo. Y el Padre y el Hijo son autoridad sobre el Espíritu Santo. Entonces, cuando uno niega autoridad, que es una anarquía, Sí. esa es la voz de Satanás diciendo serás como Dios, es decir, tú no tienes que sujetarte, tú no tienes que tener ninguna autoridad sobre ti, la autoridad máxima sobre ti eres tú, y no hay ninguna autoridad ahí, y no debes soportar ninguna autoridad sobre ti. Entonces, cuando alguien puede decir que en la época de los patriarcas no había gobierno, pues está negando, sí. Está diciendo una mentira. Era una forma de gobierno patriarcal, pero existe forma de gobierno, siempre hay forma de gobierno, y no es posible que no haya forma de gobierno, porque sería negar el gobierno de Dios sobre las cosas. Sí, las no, y que si nosotros vemos el caso de Nimrod, creo que era un gobernante, como dicen hoy, populista, ¿no? Claro, claro. Quiere decir que era bien, le dice bien a todos, tirano, bien. Le dice a todos, hagámonos un nombre, ¿no? Sí. Pero hagámonos un nombre en el cual yo estoy en la punta. Sí. Yo soy el más alto. Sí. Y él, lo que muestran los textos es que incluso que él era como el que lo sostenía, el que les daba todo, ¿no? O sea, yo soy quien lo sostengo. Sí, y es la época de los patriarcas, ¿no? Porque a veces la gente no entiende que Job está ubicado en la época de los patriarcas, ¿verdad? La verdad no podía rehusarme a hacer la pregunta porque es que me causó mucha curiosidad y yo dije, debemos empezar como pueblo cristiano a entender que Dios no anda cambiando ideas y que Dios todo lo estableció. Es como el término político, ¿no? A la gente le gusta usar política, pero política es el arte de gobernar. Sí, exacto. Y Dios va a pasar la eternidad, por ahí le leí a Alberto Mansuetti en estos días eso. Si nosotros no queremos aceptar autoridad, entonces, ¿cómo aceptamos a Cristo, que es cabeza de la iglesia? O sea, hay una cantidad. El problema real es que con el pecado, toda esfera de autoridad pecaminosa es egoísta y soberbia. Entonces, ¿qué pasa? Lo que nosotros vemos en la realidad caída es que el gobierno civil es abusivo, sí. El gobierno eclesiástico es abusivo y el gobierno hogareño es abusivo, es decir, vemos políticos y líderes abusivos, vemos pastores y consistorios abusivos y vemos padres, varones, cabezas de hogar abusivos, pero eso no es a causa del diseño, eso es a causa del pecado. Que en el pecado los que están en autoridad usan autoridad para su propio provecho en detrimento de los que están bajo su autoridad. Ahora, en el gobierno verdadero, que es el gobierno bíblico sin pecado, el Padre ejerce toda su autoridad para el beneficio, para la gloria del Hijo. Jesucristo es cabeza de la iglesia y usa su autoridad, él no depone ni niega su autoridad, sino que él usa toda su autoridad como cabeza de la iglesia en beneficio de la iglesia. Llamaba a los pastores a que ejerzamos nuestra autoridad, toda nuestra autoridad para el bien de los que estamos pastoreando. Y llama a los gobernantes a ejercer la autoridad para el bien del pueblo al cual ellos han sido elegidos para gobernar. Eso me lleva a una pregunta. Entonces hay personas que sufren por una pobreza deliberada, que necesitan ser desafiados educacional, espiritual y culturalmente a ser más responsables y más trabajadores para que sus hijos y nietos no repitan su descuidado estilo de vida, y que aunque la iglesia no debiese aprobar o consentir la pereza, debiese proveer una ayuda sustancial para las víctimas de la intolerancia de otros, tales como los hijos, las esposas o aquellos jefes de familias caracterizados por la ociosidad. Sí, el apóstol Pablo nos da instrucciones en una de las cartas a Timoteo, cuando habla de las que son verdaderamente ancianas. Entonces la iglesia siempre tiene, y los gobernantes de la iglesia siempre tienen ese dilema. Por un lado, sabemos y no podemos negar la responsabilidad que tenemos, la obligación que tenemos de ayudar al necesitado. Pero por otro lado, nosotros mismos debemos ser muy conscientes y cuidadosos de no promover la vagancia, sí, la ociosidad. Entonces hay parámetros de cuáles son las verdaderas viudas, o sea, cuáles son las personas verdaderamente necesitadas a las cuales la iglesia debe ayudar y cuáles no. Sí, definitivamente. Eso me lleva a otro punto, porque obviamente todo esto que estamos hablando
a veces no lo vemos así, no vemos cosas como muy aisladas. No sé si te has dado cuenta, a veces creemos que, por ejemplo, los que están presos no tienen nada que ver por todos los problemas que hay en los hogares, por todos los problemas que hay. Por ejemplo, a mí me aterra, yo digo, y a veces me pregunto si los sueldos mínimos que nuestro gobierno ha establecido, y no sé hasta dónde sea correcto que ellos estén estableciendo cuánto debe ganar cada uno, ¿verdad? Eso no lo veo tan bíblico. Eso es como parte de esos Jim Roth, ¿no? Entonces, establecen unos sueldos que no permiten que haya una construcción de verdaderos hogares. Pareciera que el diseño de todo lo que se ha venido construyendo, como bien dices, desde los años 60, es acabar con todo diseño divino de la familia, y esto sin justificar a los que han robado, porque la Biblia no lo justifica, pero entendiendo aún las consecuencias de las injusticias. Es decir, si una cultura de muerte, ¿que va a traer? Pues muerte, no podemos esperar que traiga vida, ¿verdad? Me lleva entonces a los presos. Debemos llevar también a los presos esa ayuda, debemos disipularlos, educarlos, llevarlos a desarrollar sus talentos para que se conviertan en personas productivas. Sí, definitivamente. Obviamente está en la Biblia, que nosotros debemos ir a los presos a las cárceles. En segundo lugar, nosotros, estando encarcelados y esclavizados, fuimos redimidos por Cristo, y la misericordia y la gracia de Cristo vino sobre nosotros, de tal manera que somos los primeros más capacitados y por lo tanto más responsables de hacer lo mismo que de lo que recibimos. Fuimos recipientes de la gracia estando esclavos y presos, pues ahora nosotros somos recipientes de esa gracia para tener que darle a otros que están en esa misma situación. Y por otro lado, pues Pablo estuvo encarcelado, sí. El mismo Jesús estuvo... Las ciudades de refugio, ¿no? Me parece tan interesante toda esa parte de las ciudades de refugio. Sí. Es tan detallado, Dios es tan detallado en eso, ¿verdad? Sí, en temas de justicia, de cuándo no se aplicaba la pena de muerte, todo ese tipo de cosas. Entonces definitivamente la Biblia sí nos enseña, nos manda y nos obliga a ir a los encarcelados. A los encarcelados. Vamos a tocar un último punto por hoy, nos toca hacer un segundo video, nos quedan 10 minutos. Hay un tema que poco se toca, ¿no? Hablamos de todas las cosas como las hemos planteado hasta el momento, pero el tema de los discapacitados es algo que la iglesia debería preocuparse, ¿no? Totalmente. Y ser pionero. De hecho, mira, es que nosotros, fíjate, si nosotros vamos a la historia universal, nos damos cuenta que es en las sociedades cristianas en donde se ha promovido los principios del bienestar, de procurar el bienestar de los débiles. Para la esclavitud fue un movimiento de un creyente profundo que generó todo un movimiento de no a la esclavitud. Eso no surgió ni en una cultura oriental de los budistas, sí. Ni de los musulmanes, ni los espíritus mayas, ninguna otra, solamente, y no solamente se dio, sino que solamente se podía dar, sí. En una sociedad cristiana. Y algo que la gente no sabe hoy, ¿no? El evolucionismo y Marx y todos ellos fueron los que más propendieron porque la esclavitud sobre las diferencias de color creciera, ¿no? Claro, no, y no solamente eso, mira, si la teoría de la evolución fuese cierta, entonces prevalece el más fuerte. Y entonces, ¿qué pasa con el cojo? ¿Qué pasa con el ciego? Con los ancianos. ¿Qué pasa con los ancianos? ¿Cómo mueren? Sí. Pues, y eso ayuda, según la teoría evolucionista, eso ayuda para que los fuertes sigan viviendo. Entonces, por eso Hitler no tuvo ningún problema en exterminio, Stalin no tuvo ningún problema en exterminio, Mao Zedong no tuvo ningún problema, hablando un discurso del bienestar de todos, sí. Pero entonces no tenía ningún problema en estar hablando del bienestar de todos y matando continuamente miles y millones de personas. ¿Por qué? Porque era la manera para que los más fuertes puedan sobrevivir y prevalecer. Entonces ellos no ven ningún problema en eso. Por ejemplo, los hinduistas tampoco, porque ellos hablan del karma. Y entonces es necesario que esta persona ciega sea ciega para que aprenda algo. Y si yo lo ayudo, estoy yendo en contra de lo que él necesita. Materialismo histórico total. Entonces ellos no ayudan. El budista tampoco. Entonces, ¿de dónde surge la ayuda al ciego, al sordo, al cojo? Eso solo viene de la cultura judeocristiana.
porque en todas las demás sociedades eso debilita a la sociedad y por lo tanto hay que Sí. extinguirlos. De hecho es así como lo plantean. Sí. Malthus lo planteaba así y Branham ni hablar, ¿no? Ellos, Sí, sí. es decir, si ya la naturaleza los desechó, ¿quiénes somos nosotros para recuperarlos? Decían Y ellos. no, y si nosotros vamos a, por ejemplo, a la cultura siria, babilónica, Sí. los chichas aquí, Sí, los aztecas, los todos. o sea, claro, debilita, entonces no, ellos no sirven para nada. Sí. Ellos lo que hacen ¿sabes? Mira, mi papá tiene una finca, entonces allá la vaca que no da la suficiente leche, pues esa va para el matadero porque está comiendo el mismo pasto que la otra y no me está produciendo. Entonces va para el matadero. Y fíjate, en el caso de los ancianos hay algo impresionante. La Biblia nos manda a honrarlos, ¿no? Ellos tienen una cantidad de riqueza que Dios les ha dado en cuanto a la experiencia, los dones, habilidades. Yo creo que aún, porque nosotros no podemos olvidar algo, aunque este mundo es caído, Dios en su providencia gobernando todo, Él le da dones y talentos también a los creyentes, que los desarrollen y que deben ser para los jóvenes una riqueza que deberían procurar. Pero para empezar, ¿has visto? O sea, si a ti y a mí ya no nos darían trabajo. Sí, aquí no. Aquí no. Somos muy viejos. No, y ni en hablar. Estados Unidos igual no. Sí. Y eso nosotros deberíamos también como iglesia propender para que los ancianos también puedan llevar toda esa experiencia en cuanto al desarrollo de las habilidades que Dios les entregó. Sí. Eso es parte de la ayuda al que sufre, ¿no? Sí. Los abandonamos en ancianatos, pero es como el ancianato es el sitio donde dejémoslo allá para resolver el problema. Sí, bueno, sí, porque hay lugares que definitivamente cuidan mejor de ellos, pero sin el abandono físico ni emocional. Pero cuando hablamos de dejarlos allá tirados porque son un problema para nosotros, Sí. es triste y terrible. Dos preguntas finales sobre este punto. Mencionabas al cojo, al ciego. Podríamos hablar de todas las discapacidades físicas y mentales. ¿Fueron ellos también creados bajo la misma dignidad que el resto de la humanidad? Todos los seres humanos tenemos la misma dignidad porque fuimos creados en imagen de Dios. Y en ese orden de ideas, entonces nosotros como iglesia debiéramos ser integradores en la vida cotidiana, o sea, de integrar esa gente en la iglesia, en la sociedad. A veces nos llenamos, como mencionabas ahorita, el tema de la teología de la liberación, nos llenamos tanto de antis, que entonces, por ejemplo, el pastor es pastor solo de la iglesia y el de la puerta para afuera que se muera. Pero eso no es lo que nos enseña la Biblia. Nosotros somos la iglesia que está para servir al reino de Dios, que es toda la creación. Y deberíamos entonces en ese orden de ideas también trabajar con todos ellos, ¿verdad? Y bueno, eso incluso nos lleva a una parte que es un poco controversial. Dios sana sobrenaturalmente y le da al hombre la habilidad de combatir la enfermedad y de aliviar el sufrimiento físico a través de la ciencia, las prácticas médicas y todo lo que ha provisto de conocimiento para prevenir algunas enfermedades como la desnutrición y las buenas condiciones físicas y todas esas cosas. Sí, o sea, total. Cuando hablamos de restauración de todas las cosas, en Cristo estamos hablando también de la parte física. No, o sea, hay una parte pecaminosa y hay una parte lícita. Claro. Entonces la parte lícita es que nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo, preservar el cuerpo lo más posible, porque no es nuestro, sino es del Señor, y en esa administración está también la parte médica de poder ayudar a las personas que están enfermas lo más posible para que tengan la mayor dignidad, la mayor productividad. Ahora, eso se vuelve ilícito cuando pensamos en la vida perdurable, o cuando eso se vuelve el centro de la razón por la cual existimos. Yo existo para perdurar, para que mi vida perdure lo más posible. Eso ya es idolátrico. Sí. Pero por supuesto que la buena administración habla de la medicina. En cuanto a la nutrición, pues es que nosotros fuimos creados para proveer, los padres para proveer a los hijos. Entonces es nuestra responsabilidad, nuestra obligación nutrir a nuestros hijos bien. Y cuando dejamos, he visto dos cosas, ¿no? Una es que por un lado creemos que la medicina no es algo, no es un milagro de Dios, ¿sí? Lo cual es contradecir las escrituras, porque la medicina es un milagro de Dios. Él dio las habilidades, dio los talentos para crear todo eso. Y el otro que hemos visto es que
le hemos entregado esto también de la parte de la ayuda que sufre en la salud al Estado y mire la cultura de muerte que se nos ha sembrado. Y nosotros tenemos muchos médicos dentro de las congregaciones y nosotros debiéramos de estar impactando las zonas alrededor donde estamos con esto, ¿no? Sí, yo siempre he pensado que si tenemos un 10% de la población cristiana, según las estadísticas son más, ¿cuántos de ellos somos médicos? ¿Cuántos de ellos somos abogados? ¿Cuántos de ellos somos en diferentes disciplinas? Y después entonces me pongo a pensar, ¿dónde estamos los médicos cristianos sirviendo a los enfermos que no tienen dinero? ¿Dónde estamos los abogados cristianos? Ahora que estás hablando de cárceles, tú sabes el porcentaje de personas que están en la cárcel sin que se les haya hecho un debido proceso porque no tienen un abogado que venga. Eso me dijo un abogado hace 2 semanas. Impresionante. Un abogado constitucionalista. Impresionante. Y tenemos las cárceles llenas, la sobrepoblación y tenemos... Pero ¿dónde están los abogados cristianos yendo a las cárceles a dar gratuitamente servicio para que las personas que están allí sin haber dicho si realmente son culpables o inocentes y están allá pudriéndose en la cárcel? Y así podemos seguir con cada una de las disciplinas. Sí. En cada una de las disciplinas, ¿dónde está el cristiano sirviendo a los más necesitados? Sí, y esto me lleva a la última pregunta por hoy, y es la siguiente. En alguna oportunidad, hablando con un indigente en un parque, en Chía, en algún momento él se para de hablar y me dice, gracias. Y yo le digo, ¿por qué? Era simplemente hablando. Y él me dice, es que gracias por hablarme porque me recuerdas que soy un ser humano y no un animal. ¿Hasta dónde como iglesia nosotros debemos llevar también este tipo de ayuda? Que es una ayuda que podríamos decir que es una ayuda a los que sufren mental y físicamente, que necesitan una amistad personal, un consejo espiritual, un respeto. Ser tratados con dignidad, ser tratados como seres humanos, que te miren a los ojos, que te saluden, a todos. Y ahí mencionabas unos especialistas que son los psicólogos, ¿no? La iglesia ha estigmatizado mucho al psicólogo hoy en día. Sí, ese es un tema controversial. Mira que dicto clases en un seminario y tengo 3 o 4 psicólogos y algunas personas incluso se planteaban, ¿es la psicología realmente algo cristiano? Además hay un video ahora que está saliendo de un hombre que yo amo y respeto mucho, que habla de que la psicología no es una ciencia cristiana, pero bueno. Pero yo difiero un poquito de eso, pero bueno, eso es un tema que nos puede explotar en la cara. Porque tú hablabas del movimiento antivolucionista, proabolicionista, para los que construyeron todo el destruir la abolición de la esclavitud. Y dentro de todo eso estaba, ahí, si te recuerdas, estaba William Wilberforce, estaban las hermanas Moore, estaba John Newton, pero estaba un hombre del cual nosotros cantamos muchos himnos que se llama William Cooper. ¿Y recuerdas dónde salvó Dios a William Cooper? En un psiquiátrico, en medio de una depresión. ¿Y quién fue el que le predicó el evangelio? El doctor que lo estaba tratando. ¿Sí? Mire cómo a veces estigmatizamos tanto y se nos olvida que al final todos son pensamientos dentro del mandamiento cultural, que está el pensamiento de Dios y el pensamiento de los hombres. Pero si hay un pensamiento que podríamos decir, esto y lo voy a dejar para finalizar bien polémico, hay un pensamiento que podríamos hablar que es cristiano, es decir, hay una forma de llevar la psicología desde el punto de vista del pensamiento cristiano, como de alguna manera lo plantea Jay Adams, ¿sí?, sobre la consejería neutética. Es que, ¿sabes? Lo que yo puedo descubrir, porque esto hasta ahora es unas ideas que tengo que reuníamos en esa clase que te digo, es que como el origen de la psicología es tan perverso, Freud, Skinner y todo eso, entonces hay una aversión inmediata sí, por la forma en que surgió, pero digamos en la forma en que surgió como ciencia, pero la psicología como el estudio de la psiquis humana, que es parte del ser humano que Dios creó, pues ha estado ahí siempre. De hecho, las terapias, digamos así, que sirven, que son útiles dentro de la psicología, son principios bíblicos. Hablamos, por ejemplo, de la programación neurolingüística, pero cuando hablamos en Deuteronomio, que esto de que yo te he dicho hoy lo repetirás a tus hijos y te lo repetirás a ti mismo, dando en la cara. Y una y otra vez lo dice, el salmista dice, venga que yo le voy a repetir. Entonces, estamos hablando de técnicas que son bíblicas, pero por supuesto, todas ellas son susceptibles a ser usadas por el hombre caído en forma perversa y pecaminosa. Aún la Biblia la usan de forma perversa. Todas. Entonces la psicología, por supuesto, puede ser usada perversamente y negando a Dios,
pero definitivamente hay algo que podemos nosotros hacer. Qué bueno, qué bueno. Creo yo. Sí, con yo el también. respeto de algunos. Sí, opino lo mismo que tú. Bueno, muchas gracias por tu compañía, por este tiempo que siempre nos regalas. Y entonces estaremos colocando un segundo video para terminar toda la parte de ayudarte a sufrir.